Muy buenas noches, licenciada Elia Pamela Laínez. En estos momentos vamos a hablar acerca del derecho penitenciario. El derecho penitenciario es un conjunto de normas para la ejecución de las penas. Cuando una pena ya se dicte, el reo debe enviarse a los penales, así sea esta la pena cual sea. Puede ser de mayor a menor, grave, menos grave, pero el reo, el preso, ya recibe su pena. Todo esto está regulado en nuestro derecho penitenciario y así para regular las penas. Esta está regulada en el derecho penal y en el derecho administrativo. Poco a poco, a lo largo del tiempo, se ha venido transformando el derecho penitenciario con reforma de leyes más por decirlo, más rígidas que en los tiempos de los 70, de los 80. Según el sistema pensilvanio, los delincuentes no recibían visitas. Esto tenía algo muy negativo hacia los reos. ¿Por qué? Porque al salir los reos, a estos les costaba poder adaptarse a la sociedad. ¿Y qué pasa? Pues con esto, lamentablemente, ellos podían hasta reincidir nuevamente en algún delito. Hay algo muy importante, porque la sociedad, para poder hacer que estos presos, que estos reos, cuando ya salgan de la cárcel, cuando esto ya haya caducado su pena, es muy importante el apoyo de la sociedad, del gobierno, para que estos puedan adaptarse nuevamente a la sociedad y que la sociedad los admita, ¿verdad? En nuestra ley penitenciaria, en el artículo número 1, dice que esta regula las ejecuciones de las penas y la medida de seguridad en el Código Penal y las penas contempladas además en las leyes especiales, asimismo la aplicación de ellas. Como sabemos, en los centros penales, ya por solo el hecho de que una persona sea un preso, pues quiere decir que ha hecho un delito, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque sea un preso y que haya cometido un delito no tiene derechos. Los presos tienen derechos también. Estos no pueden ser torturados o ser maltratados. El sistema penitenciario salvadoreño se enfoca en los niveles críticos en estos momentos de estas situaciones. Uno de ellos es el alto hacinamiento en sus cárceles. Las cárceles en un momento, allá por el año todavía 2021-2020, estaban en una etapa de hacinamiento de hasta un 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que había insalubridad, que los presos estaban como más expuestos a enfermedades. Por tener tanta demanda, las cárceles no se les daba la suficiente atención para que estos pudieran ser llevados a los centros asistenciales. Según el artículo número 15 de nuestra Constitución, dice que nadie puede ser juzgado si no ha sido vencido ante la ley, ante un juicio. Mientras tanto, todas estas personas merecen el respeto y la dignidad de su vida. ¿Por qué? Hay muchas personas que por solo el hecho de que cometieron un delito, a estas personas se les niega la oportunidad de que la sociedad los vuelva a aceptar. En el artículo número 9 dice que sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República y otras disposiciones legales. Por lo tanto, todo interno tiene derecho a, como lo hablábamos anteriormente, a la salud, al trato digno, a que se les sea escuchado,
a que éste sea llevado a sus consultas médicas, a no ser torturado como lo hablamos anteriormente. Allá por el año 2022, los derechos humanos estaban sumamente preocupados. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa empezó a dictaminar leyes donde se le vulneraban los derechos a los presos, presas, a las personas que estaban siendo acusadas por la famosa ley que tenemos en este momento, la ley de excepción. Muchos hombres y mujeres fueron llevados a las cárceles. Acá en estos momentos la ley penitenciaria no estaba actuando como conforme a la ley. ¿Por qué? Porque en esos momentos hubo la vulneración de muchos derechos a las personas. ¿Qué pasa con esto? Que el derecho de la legalidad, que el derecho de la igualdad fueron totalmente vulnerados a las personas. Las personas eran llevadas, muchas personas fueron llevadas a los centros penitenciarios sin aún ser juzgados, sin aún tener una pena. Muchas de estas personas fallecieron, ni siquiera los familiares los podían ver. Estas personas no tenían derecho a abogados. El abogado que pretendía ayudar a estas personas hasta podían ser suspendidos. En estos casos, al principio de esta ley de excepción, hubo mucha vulneración a los derechos humanos de las personas, y en este caso se vulneraban los derechos penitenciarios, los derechos de igualdad. Ese derecho fue vulnerado totalmente durante este proceso. Esta es mi participación. Mi nombre es Verónica González. Muy buenas noches.